saludos a todos y todas. Estamos aquí con nuestros amigos y colegas y mi amiga y colega Ángela Guerrero. Y nos acompañan Pedro, reconocido fotógrafo, Carlos, cariñosamente Cau, un ambientalista de larga data, no porque sea viejo, porque no lo es, y Johan, que está representando la sangre nueva. Este programa se trata de tener un enfoque para ver si la ciudadanía, la gente de a pie, como nosotros le llamamos, entiende qué es lo que ha pasado. Hemos tenido una crisis provocada por un coronavirus que causa el COVID-19 y que esto se ha convertido realmente hace mucho en una pandemia. Entonces, nosotros los ambientalistas lo que hemos estado viendo es que animales de la vida silvestre han salido a las ciudades. Y no estoy hablando solamente de las iguanas nuestras, sino de canguros en otros continentes. Hemos visto que han salido de tigres, leones, a caminar por las ciudades. ¿Creen ustedes que eso significa que el planeta ha tenido un respiro tal que quizás nos haga comprender que nosotros somos un animal más en el planeta, igual que esas especies silvestres? La pregunta es para mis tres queridos compañeros y amigos. Pedro, por favor. Comenzamos con Pedro. Pedro, no en orden de edad, pero por favor. Ok. Bueno, nada, yo creo que definitivamente el hecho de que los animales hayan ocupado espacios donde supuestamente no estaban, tiene que ser como una buena señal. Realmente nosotros hemos ocupado los espacios donde ellos vivían, y ellos lo que han hecho es volver a esos espacios, ahora que lo ven tan vacíos. Y qué bonito que así nos permite realmente cuestionarnos a nosotros sobre un tema de habitabilidad, me imagino yo. O sea, le hemos quitado espacio a los animales, ellos están retornando. Es algo, digo yo, como para reflexionar, me parece. ¿Tao? Sí, yo lo veo el problema desde dos perspectivas. La primera es que se supone que nosotros como habitantes del mismo planeta, pues deberíamos de cohabitar y lamentablemente no está sucediendo así. Como bien menciona Pedro, nosotros lo que hemos es desplazado a las especies, las hemos obligado a retirarse a los pocos espacios naturales que cada día les van quedando, y al mismo tiempo entonces procedemos a depredar y a destruir los hábitats de ellas. O sea, prácticamente es un doble impacto. Y la pandemia sí como que nos envía este mensaje de que al nosotros retirarnos, miren como ciertas especies entonces como que vuelven a retomar sus espacios naturales. Y la otra perspectiva era que en las redes sociales el tema se tergiversó un poco diciendo que era que el planeta se estaba recuperando, que le estamos, a nosotros retirarnos empezó una recuperación y evidentemente es imposible porque no hay forma de que en 2 o 3 meses un ciclo de vida de cualquier especie tenga la capacidad de recuperarse. Ahora, desde el punto de vista de cohabitabilidad, estoy totalmente de acuerdo de que a nosotros retirarnos de manera obligatoria, entonces las especies sí poquito a poco, las que están ahí, han retomado un poquito de sus antiguos espacios. ¿Johan? Bueno, mi opinión particular es un poco controversial. Yo siento que a veces, sobre todo con imágenes de los delfines, de que metiéndose en Venecia, que luego se demostró que eso era falso, hay muchas cosas como que nosotros queremos comenzar a aplaudirnos por no hacer nada. Y la gente se quiere subir el ego y decir, sí, estamos ayudando al planeta. Y yo estoy como que la basura la recogen igualito, aunque tengo trancado en la casa. Y, o sea, yo siento que hasta qué punto nosotros queremos engañar a nosotros mismos para hacernos sentirnos mejor. Y es algo que tenemos que cuestionarnos. También está el tema de que hay muchas especies que están llegando a la ciudad, pero es porque están acabando con ellas en sus hábitats naturales, como pasa aquí con las cotorras y los pericos.
que muchas están aquí en la ciudad, pero porque aquí no le hacen el pichoneo que le hacen en las áreas protegidas. Entonces, es una cuestión de perspectiva. Es definitivamente que el nivel de ruido y de contaminación en lo que tiene que ver con gases disueltos por los automóviles, porque nadie los está usando, ha bajado. Y los animales son mucho más sensibles al sonido de lo que nosotros a veces calculamos. Eh, yo diría que como no hay tanta bulla, ellos quizás tan curiosos como en el caso de algunos tigres, algunos leones dirán, pero ¿y qué todo este silencio? ¿Por qué que no oigo toda la bulla que estoy oyendo siempre? Pero yo diría que hay que mantener cierto escepticismo saludable ante la situación, porque que nosotros percibamos que algo esté mejorando no significa que esté mejorando. O sea, vamos a decir, las amenazas por la contaminación y por todos los problemas sistémicos que tenemos como sociedad no van a desaparecer porque nos tranquemos en nuestras casas por par de meses. Sí, lo principal es pensar que no vamos a estar encerrados todo el tiempo. Exacto. Esa es una. La otra es que hay que entender qué es lo que son los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales, cuáles son los ciclos, ¿verdad? Y desde que volvamos, porque el respiro parece que sí fue posible en algunos lugares. La pregunta del millón o de los millones será, ¿ustedes han sentido que ha habido un respiro en la República Dominicana? Yo diría que no. Es todo lo contrario. Yo creo que hay dos cosas. Esto le ha dado oportunidad a la gente que no se siente tan moralmente atada para dejar de hacer cosas. Y le ha dado oportunidad de ir a salir y deshacer. Han pasado una serie de cosas terribles. Hay un fuego hace más o menos un mes en Bauruco, cerca de Puerto Escondido, donde le dicen el Charco de la Paloma. Y ese fuego está comprobado que fue provocado porque tenía como 4 lugares donde había sido provocado. Entonces era muy obvio. Y hay razones por las que pasa eso. Y yo no quisiera acusar a nadie de forma particular, pero yo creo que debiéramos abocarnos más allá incluso del ministerio. Creo que la sociedad civil debe involucrarse y hacer análisis de antropología en esos lugares, a ver por qué está sucediendo esas cosas. Porque tiene una razón de ser, muchas veces son casos económicos, gente que provoca los fuegos, incluso porque hay gente que la misma gente que viene a apagar el fuego se va a abastecer con ellos, por ejemplo. No sé si me estoy dando a entender. Por otro lado, desde el punto de vista del ministerio, tenemos un tema de debilidad institucional. Nosotros tenemos una sentencia, cuando digo nosotros me refiero a la coalición, pero tal vez Cao pueda hablar de eso más, con el tema de Valle Nuevo, que tiene más de un año y medio, y no se ha hecho nada todavía. Nada. También está el tema de Montecristi. Yo estuve ahora dando un seminario junto con otros fotógrafos de naturaleza y entre los ejemplos que puse estaba el caso de los huevos de los que le dicen bubíes, que en realidad son charranes de Montecristi. Y se veía que lo estaban recolectando. Y óyeme, yo hablé de eso ese día y en la mañana el doctor Saglul puso un video y varias fotos donde se ve que estaban haciendo lo mismo este año. Igual aprovechando estas circunstancias y que el patrullaje ha disminuido. Pero también está el tema de los carrizales de la laguna de Cabral. Terrible. Así sale muy fácil salen las tortugas a pasear en medio de la pandemia, pero es porque le están pegando fuego. Y en los tinglares, hay 2 casos de muerte de tinglares recientes. Bueno, y así pudiera ir enumerando muchísimos otros casos de cosas que le han hecho a los manglares. También, o sea, realmente no ha sido tan fácil para la naturaleza. Me imagino que hay lugares que sí, que han podido descansar, pero la cosa es que hay sitios puntuales donde no ha descansado y todo lo contrario, hay una agresividad latente contra él. Cao, ¿qué tú crees?
Sí, definitivamente concuerdo con Pedro y con Johanna. Creo que no, un no rotundo. Eh, si bien nosotros de manera obligatoria hemos tenido que guardarnos, también los mecanismos de vigilancia tenerse que guardar, pues evidentemente entonces no hay quien vigile, no hay quien cuide, no hay quien pueda advertir o perseguir los ilícitos que se están cometiendo en todo el país, pero hemos podido poco a poco en las redes sociales y en los medios noticiosos ver las pruebas de todo lo que está sucediendo. De igual manera, aunque nosotros estemos trancados en casa y aunque en las grandes ciudades hay cosas que se han dejado de hacer, pero nosotros desde la casa, como no hemos cambiado este estilo de vida tan consumista, tan productor de basura, tan generador de desperdicios, pues lo seguimos vertiendo, como Johan decía, la basura la siguen recogiendo igualita. O sea, nosotros no hemos tomado conciencia en ese sentido. Pedro mencionaba lo del fuego de Sierra Bauruco, pero realmente nosotros en menos de 45 días ya estamos pasados los 60 incendios. Solamente de ellos 31 en Constanza. Tenemos situaciones de incendio también en Parque Nacional Los Haitises. Tuvimos situaciones de incendio en el noroeste de Parque Nacional Valle Nuevo. Y así sucesivamente, posiblemente dado al inicio de los periodos de tiempo seco para tumba de bosque, para ampliar los predios agrícolas, pero también existe el tema de que al haberse detenido el ecoturismo, principalmente en zonas de cercanas a áreas protegidas, y esa gente no tener un medio de vida, pues posiblemente las personas que se dedicaban al ecoturismo entonces esté cambiando su modalidad para empezar a sembrar porque tienen que buscar una manera de Tiene subsistir. que comer. Hay Tienen una que buscar, realidad. tienen que buscar qué comer. Entonces, en ese caso es un tema para ellos es un tema de obligatoriedad. Tienen que salir a cazar, tienen que salir a sembrar y eso implica depredar. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es un no absoluto, porque es que no hemos tomado conciencia de manera masiva. Seguimos siendo una minoría quienes hacemos servimos de voz, damos las advertencias, le explicamos a la gente, mira, no es lo que tú crees, no es lo que te diga tu mente, es que tú tienes que salir a demostrar, esto tiene que ser demostrable. Y no te dejes llevar de aquellas noticias sensacionalistas que en lugar de evidenciar un hecho, lo que buscan es un like. Y eso es lo que nos ha sucedido y nos crea esa falsa percepción. Entonces, para mí es un no rotundo, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Excelente. Pero, ¿saben una cosa? ¿Se acuerdan que muchos periodos electorales coinciden con periodos de sequía y se hace de todo en esos periodos? Y ahora también coincidió con la pandemia. Y entonces, ¿creen ustedes que al coincidir esas tres cosas, se ha multiplicado la depredación en ciertas áreas? Porque no solamente estaban encerrados los depredadores, en un momento determinado salieron, pero autoridades también se quedaron encerradas. Sí. Entre Johan, comillas. Algo también que tenía que resaltar es que precisamente como Cabo estaba hablando, las comunidades que trabajan con ecoturismo, yo he estado trabajando con comunidades que dependen enteramente de esto y es muy, es muy fuerte como ver que la realidad que pasa en los centros urbanos y lo que ocurre en República Dominicana rural son cosas totalmente diferentes. Un caso que yo ayudé a documentar y que publiqué por mis redes fue que un amigo mío que precisamente él es tour operador, él se dedica a hacer tours, en el nacimiento del río Jamao al norte, en Jamao al norte precisamente, le prendieron fuego a todo lo que tiene que ver con el nacimiento y estos son intereses de ganaderos. No solamente es porque se hace agricultura de subsistencia, sino porque hay personas que tienen intereses particulares que aprovechan que las autoridades no están pendientes de las cosas y si ellos pueden cogerse un chisme de tierra y prenderle fuego, lo van a hacer. Entonces, no es solamente el aspecto de, tenemos una población vulnerabilizada porque no tienen otros ingresos, sino que hay gente de mucho dinero que sabe que puede taparse en medio de esta situación. Sí, y hay una diferencia muy grande, Johan, estoy totalmente de acuerdo contigo, entre un conuco y un latifundio. Claro.
Y una diferencia muy grande cuando eso se hace en una tierra que es tuya y que está muy mal quemar para sembrar habichuela donde no va, pero está muy mal y peor. Sencillamente para poner vacas. Exactamente. Generalmente lo que se hace. Y es peor cuando eso se hace en un área protegida, porque por algo está protegido. Correcto. Ivonne, tú mencionabas algo sobre la sequía y la coincidencia de la sequía. Cada vez más hay como la estacionalidad de la sequía ha cambiado mucho. Se Antes alarga. pensaba que bueno, más o menos antes de las aguas de mayo hay sequía. Pero yo me imagino que tiene que ver con el tema del cambio climático. Pero Tiene que ver con, perdón Pedro que te interrumpa, sí. tiene que ver sobre todo con la oscilación del Atlántico, que es la OCEAN, la del Niño, y es una de las que más afecta este clima bimodal que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo y en la zona sur. Y entonces en los bosques secos, en la zona seca, el suroeste, por ejemplo, es más palpable. se registra mucho más. Y entonces en estos tiempos de cambio climático que afecta a la oscilación del Niño de este lado del Atlántico, se alarga más el periodo estival. Y eso es, se nota. Entonces ha coincidido ahora ese niño que no acaba de ser neutro, que no cambia por niña, pero entonces fíjense que desde el 15 para acá hemos tenido los años más cálidos. Y eso ha influido mucho en esos periodos de niños. Cada vez son más cerca, son más intensos, y eso afecta mucho a la República Dominicana. Yo estaba revisando, Ángela, mi foto del río Mulito. Sí, el famoso río Mulito que se secó, que exacto. Yo decía a mis estudiantes que ahí teníamos que añadir otro factor, que es el factor kárstico, que es muy, en el este es fundamental, en el Parque del Este y en el Parque Jaragua mucho más, en el Parque Jaragua mucho más y en esa zona, porque es kárstico y además es bosque seco. En el este es Sierra de Bauruco. No es bosque seco. Entonces por eso hubo esa sequía, sencillamente el cauce del río Mulito probablemente se fue por debajo. Y pero claro, mira, gran evaporación y una gran influencia también porque si se tumba el bosque, pues claro, eso hace que se arregle todavía más. Y eso fue lo que pasó en Sierra Bauruco. Todos los factores, perdón Pedro, sí. Que es lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. Esa conjunción de todos los factores. Una falta de vigilancia consuetudinaria, porque nuestras instituciones son muy débiles, una falta de ayuda hacia los más pobres de esas regiones, se ha estado haciendo, pero todavía nos falta mucho, y es algo que debe entrar en los planes, como ha ido entrando, de desarrollo y planificación del país, pero las instituciones de vigilancia y las instituciones de desarrollo que complementan a eso, como el INDRI y eso, aún no acaban de converger en esos planes. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido aquí. Totalmente de acuerdo. Y ya la acabamos de requintar. Sí, señora. Perdón por la... hay un caso, yo les decía que estaba revisando en septiembre del 2012, y el río estaba precioso, lleno de agua. En septiembre del 2018, los famosos videos de Nicolás son del 12, yo creo. Estaba totalmente seco con el tema, entendemos nosotros, que el tema de los aguacates en los arroyos ha sido terrible para eso. ¿Por qué? Porque le ha sustraído muchísima agua a la cuenca del río Mulito. Uno puede ver desde los aguacates cómo va la pendiente y va directo a la cuenca del río Mulito. Eso es increíble lo claro que se ve. Entonces, el río Mulito seco en ese momento, septiembre del 2018. Hace 3 meses más o menos, se veían unas imágenes de Pedernales que puso Eladio Fernández, el río Mulito rebosante de agua porque había mucha lluvia. Hoy, al día de hoy, 30 de mayo, el río está seco totalmente. Pero entonces, eso no pasa solamente en Pedernales y en el Mulito, eso pasa en la reserva Salcedoa también. Que es también una zona que había visto muy afectada por la disminución del ecoturismo y donde... Pero
tengo especial interés porque está incluida en uno de mis proyectos. Estoy monitoreando una especie y aparentemente la sequía le está afectando porque desde agosto no florece y se supone que debía florecer ahora a principios de la primavera. No, la planta se fue en vicio, como dicen en el campo, y a lo mejor hasta agosto no tengamos floración. Pero los guardaparques no han estado vagos, ¿no? Ahí han estado muy ocupados tratando de controlar precisamente las incursiones de eso del conuquismo. Y en la situación que ellos están, porque están en una situación de tal precariedad que hacer cualquier intento por detener depredación es una heroicidad realmente. Y es sumamente violenta la situación. No tenemos que hablar del caso del guardaparque muerto en Bauruco. Melania. Sí. Y el que también perdimos el año pasado en Caño de Estero Hondo, lo recordarán, sí, que sí, fue claro, para robarse el motor de la lancha. Aquí hemos roto el récord en todas partes de un guardaparque. Aquí tenemos dos víctimas. Sí, es correcto. Y quería agregar el tema también. Pedro mencionaba ahorita lo de la depredación de los huevos de bubís. Yo que soy montecristeño y que coincidencialmente estoy acá, hace un buen tiempo el barco, ustedes saben que la reserva de los Cayos Siete Hermanos está a unos 15, 18 kilómetros mar adentro. La vigilancia se hacía en un bote que está ahí todavía, se llama Mago de Mar. Que estaba en Barahona antes. Sí, lo usamos bastante para ir a Beata y Alto Velo, sí, realmente. Alto Velo. Muy útil nos fue, wow. Y un barco muy grande, preparado. Muy buena embarcación. Tiene un buen tiempo dañado, entonces la Marina y el Ministerio no están haciendo vigilancia de los Cayos Siete Hermanos, principalmente Cayo Tuno, Cayo Tercero, que es donde ellos más tienen anidamiento, y eso está a merced de entonces los pescadores de huevos, tanto dominicanos como los haitianos, porque son de los dos y hay que reconocerlo. Y por ejemplo, ayer estaba visitando Parque Nacional del Morro y yo acostumbro siempre echar un conversadito con los guardaparques y yo me encontré todo cerrado, no hay presencia de guardaparques. Entonces, si usted le añade a eso que estamos en un periodo muy seco, que el entorno del Parque Nacional del Morro es totalmente seco, completamente, una chispita de un desaprensivo que ahí caiga, de lo que suben al Morro Pequeño, a donde está el Sendero de las Cruces, a fumarse un cigarrillo o algo, rápidamente que tenemos un incendio que en lugar de los guardaparques estarán ahí para dar la alerta de inmediato, pues tiene que esperar la población a darse cuenta para eso. Y de verdad que eso es muy peligroso porque... Se va medio parque. Sí, ya tenemos deficiencias serias institucionales a nivel de la vigilancia por la poca preparación y las pocas herramientas de trabajo que tienen nuestros guardaparques. Imagínense usted entonces que por la pandemia no estén ahí. O sea, ese ejemplo que tenemos acá, que yo vi ayer, tenemos que replicarlos exactamente con la gran mayoría de las otras áreas protegidas, que por todas estas situaciones, pues también no están recibiendo la vigilancia mínima, porque ni siquiera hay una vigilancia planificada en el sentido de hacer rutas de vigilancia para verificar ilícitos o simplemente para verificar que todo esté bien. Entonces, de verdad que es un tema bastante preocupante. Y ustedes que mencionaron Río Mulito, quería destacar un puntito ahí que Johanan y yo tuvimos el privilegio y la mala suerte al mismo tiempo de ir a documentar con varios de los muchachos también hace un tiempo esa situación. Y lo más chocante, o sea, una cosa que a nosotros, como quien dice, nos voló la cabeza, era que militares del entorno, aunque no eran guardaparques, pero eran militares del cerco fronterizo, ni siquiera sabían que estaban próximos a un parque nacional. Y ellos aupaban, se sentían orgullosos de decir que ahí había tanta agricultura como Constanza. Y ante nosotros se mostraban orgullosos de decir, aquí hay papa, aquí hay esto, aquí hay aquello. Y a los grandes terratenientes, que todos sabemos los nombres de los que están ahí, a ese grupito de los 14, hay uno de ellos que ellos le llaman el general. Y ese señor no tiene ningún rango. Pero lo que pasa es que es el que le lleva la comida, es el que le da su par de pesitos, es el que le mantiene, le resuelve los problemitas.
y con eso compra impunidad para trabajar totalmente de manera descarada sobre el ilícito de la explotación del Parque Nacional. Y yo no dudo que nos pueda también suceder lo mismo en muchísimas otras áreas protegidas, que por el abandono que tienen nuestras instituciones de vigilancia, principalmente con los guardaparques, pues entonces ceden por necesidad ante los ofrecimientos de grandes terratenientes que lo que procuran es lucrarse con un bien público. A mí me da mucha pena con los técnicos de medio ambiente, porque son gente tan talentosa y tienen que aguantar que la cabeza de ellos diga que los aguacates que están ahí es un bosque de aguacates. Ustedes saben, si el ministro de Medio Ambiente no sabe lo que es un bosque, debería empezar a explicar que una gran comunidad para que se dé esa magia de capturar toda esa agua. Una plantación. Pedro, ese criatura dijo que una serpiente era un insecto, entonces, ¿qué tú puedes esperar? Un pájaro, y dijo que era un pajarito. Eso pájaro. Cualquiera se equivoca, señores. Yo siempre me he estado preguntando que si la salud y el bienestar humano proviene de la naturaleza, ¿por qué creen que la hemos agredido de manera tal que amenazamos todos los ecosistemas, los servicios que ofrecen, y también ponemos su resiliencia es mucho menor ante tantos ataques? Esa es una de las cosas que me gustaría que ustedes comentaran. Y también he visto muy poco o casi nada de propuestas medioambientales de los candidatos que tenemos para asumir el control de la República en los próximos meses. Muy buen punto. ¿Qué ustedes creen? Yo tengo una teoría, y es que nosotros tenemos tanta confianza en la naturaleza y en su poder de resiliencia, de volver a sanarse ella misma. Por ejemplo, la gente piensa que las aves, como tienen el superpoder de volar, no hay problema que le espanten y que le caigan atrás para poder hacer una foto muy chula, tú ves. Y lo mismo con la tierra, o sea, ¿qué importa que tumbemos un 10% del Amazonas? Él va a volver a crecer. Y lo mismo con los parques nacionales. Entonces, creo que nosotros no nos estamos dando cuenta que junto con la eliminación que hacemos de la naturaleza y esperando que eventualmente ella va a volver a hacer la magia, también estamos teniendo un gran peso con el tema de la sobrepoblación mundial, con el manejo de residuos sólidos. O sea, son grandes problemas que le estamos endilgando al mundo y esperando que él pueda volver a recuperar. Yo creo que ese superpoder de la naturaleza no es tanto y no podemos confiar tanto en que efectivamente va a poder recuperarse. Sí, yo quería agregar en ese punto la experiencia que me ha tocado vivir con los ciclos de charlas sobre áreas protegidas, medio ambiente y residuos sólidos que me ha tocado impartir. Y por lo menos la experiencia me ha dicho que la base de ese desconocimiento, o sea, es totalmente educación. Es un tema grave, por ejemplo, que la mayoría de nuestra gente no sepa realmente cómo es que nace un río y cuáles son las condiciones que se necesita que se cumplan en la alta montaña. Es un concepto muy sencillo. Entonces, cuando un campesino está depredando alta montaña, que no sabe cómo es que el río se forma, pues evidentemente no tiene una base para justificar o para no justificar lo que está haciendo. Lo que está procurando en la mayoría de las ocasiones es sobrevivir. Pero si tuviera el mínimo de conocimiento, diría yo, no sé, a lo mejor otro gallo cantara. De igual manera con el manejo de la contaminación, o por ejemplo, no puede ser, por lo menos es mi pensar, que no se haya hecho una campaña institucional o una campaña masiva para explicarle a la población qué tan grave es nuestra posición como país y como archipiélago de las Antillas de cara al tema de cambio climático y de las posiciones
que según los organismos internacionales, las posiciones de desventaja de Puerto Rico ser el número 1, Haití ser el número 4 y nosotros creo que el número 11 en el índice de riesgo de cambio climático, y simplemente enseñarle brevemente a la población, mira, esto se puede repercutir si aumentamos la resiliencia de nuestro país, de nuestras áreas verdes, conservándolas, no depredándolas, esto, aquello, y explicándole poquito a poco para que la gente tenga un conocimiento mínimo de que mientras más depredamos esto, pues más vulnerables, más vamos a estar expuestos al peligro de la amenaza del clima. Pero la gente no sabe eso. La gente se sigue mudando encima de las riberas de los ríos, la gente sigue cortando los bosques, la gente sigue afectando las especies, la gente ni siquiera sabe cómo es que se mantiene un ecosistema en el entorno de los arrecifes, en el entorno de una playa. O sea, la gente realmente incluso hasta desconoce cuál es la riqueza de biodiversidad que nosotros tenemos como media isla. No la sabe valorar. La gente cree que el agua nunca se va a acabar. La gente ni siquiera sabe de dónde que sale el agua con la cual se bañan, con la cual se nutren todos los días. Y por esto es que digo que creo que la raíz del problema es mera educación, independientemente de la aplicación de consecuencias, de la falta de institucionalidad, de autoridad, pero también parte de una educación base, porque no hay forma con autoridad o con institucionalidad de controlar el 100% de la población. Ahora, si la población está mínimamente educada, toma decisiones desde un punto de vista más inteligente, que de alguna manera u otra puede ayudar a frenar un poquito esa depredación sin sentido a la que nosotros estamos sometiendo nuestro país. Sí, en eso estoy un poco en desacuerdo, porque mucha gente corrupta no es bruta ni es desconocedora, porque brutalidad y desconocimiento son cosas diferentes. Pero tú puedes conocer y como quiera hacerlo, porque grandes daños que se le han hecho a las áreas protegidas y a la biodiversidad provienen de gente que no tiene, como decimos en el campo, ni un pelo de bruta, ni un pelo de desconocedora. Pero alguien le dijo a un funcionario en una ocasión... Son gente desalmada. Sí, desalmada. En una ocasión alguien le dijo a un funcionario muy rico y que sus bienes son de no tan dudosas, no provienen de fuentes dudosas, se sabe, que si quería mudarse a la orilla del río y le dejara su penthouse, que él con mucho gusto cambiaba, porque no se trata nada más de que yo no entiendo, también hay gente que se ha mudado del campo a la ciudad a vivir en condiciones peores que la que vivía en su casita en el campo, aun cuando viviera en una casita muy, muy humilde, viene a una ciudad que no lo acoge con beneplácito, que no lo acoge bien. Entonces, nosotros tenemos que ver... En un microclima mucho más viciado. Exactamente, esto es una gran oportunidad. Esto es una gran oportunidad para analizar ¿qué tipo de economía es la que nosotros aspiramos? Este es un momento para ver si tenemos un enfoque más hacia la gente. O sea, porque si ahora se desnuda una pobreza muy, muy cruel, ¿no? Con esto. Y esa pobreza se desnuda cada vez que viene una brisita. Entonces nosotros tenemos que ver qué modelo de desarrollo es que nosotros vamos a tener, que se enfoque en la gente, porque también hay un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Y es verdad que hemos avanzado en algunos aspectos, señores, pero en lo que nosotros estamos peor es en la parte ambiental. Siempre ha sido la cenicienta en todos los gobiernos. Ya no me canso de decirlo. Tú mencionabas sobre la propuesta de los partidos. Sí. También. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera decir que el problema que tenemos con la vigilancia es un problema que ha sido diagnosticado hace mucho, desde que se hizo el trabajo de Madre de las Aguas, por ejemplo, de Valle Nuevo y de la Cordillera Central, de los parques Armando Bermúdez. El
problema principal salió de esos talleres, de cada uno de esos trabajos que se hicieron con TNC, con el ministerio de turno en ese momento, era la vigilancia. Y no solamente era un problema de la República Dominicana, no, es un problema en toda América Latina. Y el hecho de los guardaparques muertos también lo confirma. La vigilancia es algo necesario en lo que la educación funciona, porque creo que si se ha estado haciendo algo, Ivonne, ha sido educación ambiental, aunque no sea de parte del Estado, pero sí de todas las ONGs. Y el Grupo Jaragua tiene muchísimos bellos testimonios ahí. Tenemos los casos de ustedes que son personalidades de las redes, que han dedicado su vida, no solamente a la defensoría ambiental, sino a hacer educación ambiental. Tenemos al mismo Pedro que ha dedicado su arte al beneficio de mejorar esa educación ambiental, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que conjugar, y de hecho de parte del Estado yo creo que también ha habido iniciativas que han sido buenas, iniciativas privadas como la de GIZ, de Biodiversidad y Negocios. Lo que tenemos es que buscar la forma de que converja todo eso. Yo creo que tenemos que aunar, y ese esfuerzo no va a partir en parte del Estado, sino que va a partir de nosotros los que estamos más bien fuera, porque como ha ido ocurriendo en otras partes del mundo, y esa es la tendencia, porque también el oficialismo es bien visto del lado de la sociedad civil y viceversa. Entonces, tiene que ser una convergencia y que seamos gente como nosotros los que la propicien. Porque no vamos a poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ni vamos a lograr ese cambio que necesitamos. Lo necesitamos y lo necesitamos ya. Sí, y yo creo, perdón, que hay una responsabilidad desde la sociedad civil, que no es solo criticar. Claro. Yo me acuerdo que el primer foro que se hizo sobre medio ambiente lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana y el Grupo Jaragua y el Grupo Tinglán, que ayudaron a organizarlo en el tiempo que el partido no tenía ni siquiera cómo invitar mucho a la gente, y nosotros invitábamos. Y el primer expositor fue Sixto Inchausti, y a ese foro fue Juan Bosch y Leonel. Y ahí se creó como un foro verde, ¿verdad? Y antes también nosotros éramos invitados por todos los partidos a discutir cuál era el programa de gobierno que ellos desarrollarían en caso de que ganaran. Y uno tenía el chance de foguearse con ellos. Ahora eso no ha ocurrido. Yo creo que nosotros deberíamos generar un sinnúmero de preguntas y de presión a todos los candidatos y las candidatas para que nos digan qué es eso, porque yo he visto muchísimos programas de gobierno, o programas, no, he visto se han escapado hasta posibles gabinetes. Lo primero, no hay ni mujeres prácticamente en los gabinetes, y lo segundo, o lo primero, que el medio ambiente no está tomado en cuenta para nada. Y he oído gente que suena que puede ser funcionario o funcionaria con unas posiciones tan antiguas, gente que yo incluso hasta aprecio, que yo me he sentido pero totalmente desamparada, que no sé ni cómo expresar eso. O sea, como que el tiempo se paró y bueno, y yo voy otra vez a decir que el hombre es el centro de la naturaleza y que la naturaleza está hecha para nosotros hacer lo que nos dé la gana con ella. No lo digas, su hacer. Sí, lo hará. Entonces eso va por todos lados. Nosotros no hemos tenido suerte, vamos a decir, con que los gobiernos pongan como prioridad la parte ambiental. Además tenemos que ver el caso de la Ley General de Manejo de Residuos Sólidos, que tiene 10 años en el Congreso, y porque no se ha implementado por X o Y razón, más de una vez se ha revisado esa ley, tuvimos el desastre de Duquesa, y hay personas que hicieron crisis alérgicas, personas que hicieron crisis asmáticas con el COVID, y sabrá Dios cuántas personas murieron y no están registradas. Sí. Y ahora lo estamos pagando, pero eso son consecuencias de no haber tomado las decisiones a tiempo.
Ivonne, pero recuerda que la ley de biodiversidad también hubo que hacer prácticamente una vigilia frente al Congreso para que la ratifique. Bueno, yo soy testigo del sentimiento de... Eso no es de ahora. No, frente a la ley 20204, que redujo Sí, también. áreas protegidas y le aumentó unos sitios que no tenían, no se explicaba, no caen bajo ningún criterio de que funcionen para resolver nada. Y Ángela estaba tan indignada en un momento que yo tuve que decirle, Ángela, mira, cálmate, porque Ángela estaba dispuesta a que entráramos todos al Congreso, porque éramos voceros, algunos de nosotros, entonces entraba uno que otro, y le iba a Al final la que entró fue mi hija más pequeña, Rosángela. a tomar ella también. Y estábamos de la juventud del Babeque y del liceo, de La Salle, perdón, y de Loyola. Los que entraron en ese momento, para que ustedes vean. Sí, pero alguien me dijo que yo era una mujer inteligente y que no debía hablar de tener esperanza. Y yo le dije, ¿cómo que no? Con esta juventud, ¿entiende? Que hay, que independientemente de que nosotros queremos estarnos careando con ellos, de que nuestra generación fue lo mejor, señores, ahora hay de todo y hay muchísima gente dispuesta a cualquier cosa. Pero otro lo que tenemos es que facilitar información de calidad y fácil de entender es una responsabilidad de nosotros. Sí, pero mira, el otro día, y Pedro puede resumir eso un poquito, hubo un congreso de fotógrafos y hubo gente de España, dominicana mayormente, y fotógrafos desde la parte de área protegida, biodiversidad, la parte submarina. Y es muy importante, y creo que deberíamos hacer un programa con algunos de ellos o con los que puedan, de el valor de poner sobre el tapete a través de fotografías, que eso lo está haciendo cantidad de gente, la importancia que tienen los sitios y la biodiversidad. O sea, la importancia que tienen para que uno lo conserve. Y ahí estaba Ricardo Briones, Pedro, este Pedro que tenemos aquí ahora, Rodríguez, Eladio Fernández, una cantidad de gente explicando cómo, incluso hasta hablando de la ética de la fotografía, porque ustedes saben también que hay mucha desinformación. Y Ángela siempre se ha quejado de eso, y yo también, de que a mí no cualquiera me manda cualquier disparate y yo me lo creo. O sea, Pedro, tú puedes hablar un poquito, porque no es solamente, mira, la gente está muy pobre, es verdad, pero cuando incluso algunos han explicado que ellos ni siquiera toman de sorpresa a la gente que le van a tomar fotos, o gente incluso que está depredando, sino que lo buscan casi como aliados para ver cómo entienden lo que otros no le han dado a entender. O sea, que una responsabilidad, señores. Yo nunca pensé que los fotógrafos podían ser tan importantes para no solo denunciar, sino educar, concienciar a la gente. Pedro. Miren, yo me voy a tomar unos segundos para tomar esa pregunta de Ivonne y cerrar una cosa que yo quería decir de la anterior que ella hizo, que era lo relativo a las propuestas de los partidos. Entonces, yo vi en estos días que la Junta estaba recibiendo los planes de gobierno de cada partido y era algo como que le daba mucha importancia y le hacían toda una ceremonia y se lo sellaban. Pero yo nunca he visto a nadie reclamándole a los partidos después que no cumplen ese plan de gobierno. Nunca lo he visto. ¿Ok? Entonces, eso me hizo pensar mucho en que nosotros, como ciudadanos, como defensores de la naturaleza, tenemos que abocarnos hacia una cumbre de la conservación, igual que se hizo en Río, pero para nosotros. Entonces, algo donde de ahí salga una verdadera agenda ambiental. De eso estuvo hablando Eladio también en una entrevista el otro día, que pudiera unir a cualquier partido que asuma, cualquier partido político que asuma el poder y que parta de ahí y que haya un régimen de consecuencias, que no quede nada más eso escrito, porque leyes tenemos nosotros todos. Ahora, señores, el político no se puede confiar. Yo creo que no podemos, como decía Cabo,
esa educación no es para los políticos. Ahora mismo estamos hablando de sequía, de que la economía, que no hay agricultura. Ahora mismo en esas mismas comunidades por el río Mulito, en Aguanera tienen una hidroeléctrica pequeña y no tienen luz. Y así hay muchísimos problemas que se derivan de la falta de agua. Claro. Y bien, entonces, retomando tu punto con los fotoguardianes. Fotoguardianes esencialmente es una iniciativa de educación para la conservación propuesta por Mayra Johnson y apoyada por la Fundación Propaganda. Y nos reunió ese grupo que íbamos a hablar sobre conservación. No es un club, no es un grupo de membresía, sino que es una plataforma que eventualmente irá reuniendo gente que quiera educarse más sobre cómo hacer mejores fotografías para la conservación. Y en este primer esfuerzo, lo que llamamos los fundadores de este esfuerzo, estábamos 7 fotógrafos. Leo Salazar, que es una persona que tiene muchos años trabajando sobre todo en el área del sur, Salinas, y él habló sobre el tema de la parte histórica, el peso del medio fotográfico en la República Dominicana. Luego siguió Eladio, que ustedes conocen la trayectoria de Eladio, la influencia que ha tenido en muchos de nosotros, en mí. Yo soy fotógrafo de conservación por Eladio Fernández. Yo era antes observador de aves y estudioso de las aves desde siempre, pero gracias a Eladio yo siento esa urgencia por documentar las cosas. Entonces, Eladio habló sobre conservación. Él es miembro de la ILCP, la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación. Y yo traté el tema de la ética. Y incluso fue un momento donde hice, y creo que todos los fotógrafos de conservación tenemos que hacerlo, una especie de mea culpa de las cosas que nosotros hemos hecho, por ejemplo, para manejar anfibios, para poder hacer una foto, como a veces nosotros priorizamos cuando no estamos tan enterados de cómo es la cosa. Poníamos, por ejemplo, un anfibio de la Paleoisla Sur arriba de una matica, cuando eso está mejor representado en el suelo, a diferencia de la Paleoisla Norte, que sí le gusta subirse los helechos y eso. Cositas así, pero que realmente no representa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted no representa bien algo, usted está cortando la narrativa de la conservación. Usted no está enseñando lo que es real. Por ejemplo, que una gente vea en Montecristi un caracolero y el caracolero tiene una manchita, aparte del iris, tiene una manchita en el ojo, alguno de ellos, y la gente dice, coche, pero esto sí se ve como raro. Déjame quitarle esa manchita porque es que eso como que no, estéticamente está mal eso. Y uno comienza a ver fotos de caracoleros y casi todos tienen las uñas manchitas. Entonces, usted está cambiando ya lo que tiene que ver incluso hasta con la morfología del propio animal, por eso es parte de ello. Entonces, después de mí habló también Ricardo Briones sobre el tema de Valle Nuevo. ¿Por qué Valle Nuevo? Porque Ricardo Briones, y muchos que conocemos a Ricky saben que es así, tiene muchos años trabajando con Valle Nuevo y la Fundación Moscoso Pueblo. Entonces, es un tema que a él le duele. Es un tema, cada historia de conservación debería ser una historia personal, lo que nos duele a cada uno de nosotros, y eso plasmarlo en fotografía de conservación. Habló Marvin del Cid, que es una persona que está haciendo ahora mucha fotografía de conservación, pero más orientada hacia la parte del periodismo. Historias de periodismo relacionadas a la conservación. Un trabajo espectacular. Y todo eso viene de 7 años para acá, que comenzamos. Marvin nos invitó a Baurupa a hablar sobre un tema de fotografía de aves. Y de ahí se enamora él cuando él comienza a ver los temas realmente. Y dice, pero que la historia de esto es el tema de las áreas protegidas, los problemas que están teniendo. Y de ahí la carrera periodística de Marvin ha sido totalmente distinta. Y bueno, y como fotógrafo ya es director de cine incluso. Y tiene... Con muchos premios. Dos documentales premiados. Entonces, Guillermo Ricard nos da la perspectiva de la fotografía de conservación desde un buzo, fotografía submarina. Entonces, viene entonces Javier Aznar,
que es el invitado internacional español, también miembro de la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación, y nos da su trabajo, que él trabaja con National Geographic también. Y es un trabajo bellísimo sobre macro, principalmente. También habla sobre esa responsabilidad de él decir, yo antes trabajaba de esta manera, yo antes manipulaba de esta manera, ya yo no hago eso, yo trabajo solo, y nos da una serie de consejos sobre su trabajo, que, muy honesto, porque casi nadie habla de su propio trabajo. Todo el mundo está queriendo agachapar el conocimiento para que el otro no lo haga igual que uno. Eso es un problema serio que tiene, hay mucha competitividad. Y eso no permite que uno crezca como fotógrafo de conservación. No crece ni como fotógrafo ni como gente, pero como una persona, cosa, sí, ni como persona. Una cosa exactamente. interesante, Pedro, entonces tú quieres decir, y yo creo que sí, que si nosotros tenemos una historia, se documenta, ¿verdad?, cómo ha ido evolucionando o involucionando un sitio, después de esta pandemia, nosotros pudiéramos decir si hemos mejorado o no en algunos lugares, al menos. Totalmente. ¿Por qué? Porque, fíjense, una de las cosas interesantes que tiene la fotografía de conservación son los subtítulos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes decir cosas que tienen que ver con la honestidad. La fotografía de conservación se parece mucho a los fotoreportajes, lo más parecido a la parte periodística. Porque tú no puedes mentir, no debes mentir, y eventualmente siempre sale algo. Entonces, cuando tú hablas de cómo estaba un lugar hace, hace 2 años, hace 3 años, como yo mencionaba ahorita lo de Río Mulito, yo le dije, tengo fotos de Río Mulito del 2018, pero si yo hablo de Río Mulito hoy con la foto que tengo en el 2018, podría no estar diciendo la verdad, aunque esté el Río Mulito seco otra vez hoy. Lo correcto es que el subtítulo le diga la fecha en que fue, igual que diga la fecha de que fue en el 2012. ¿Por qué? Porque uno va viendo cómo cambia en el tiempo. Entonces, quiero aprovechar para señalar a la gente que ve, y estoy seguro que algunos de los que están aquí también lo usan, el tema de iNaturalist, que es una plataforma para hacer ciencia ciudadana. ¿Y qué hace eso? Que yo, por ejemplo, he estado subiendo fotos de imágenes mías del 2004, del 2005, del 2011, o sea, fotos viejísimas que han adquirido un nuevo valor y que dan presencia y geoposicionamiento a muchísimas especies. Y eso ayuda a la conservación también. Eso, como dice Ivonne, a través del tiempo, tú puedes ver dónde estaban esas especies, primero que existían, y después dónde han estado. Eso pienso yo que es un valor invaluable. No, y eso entonces ayuda a que la gente vaya creyendo más en lo que es serio, porque es que uno ve, mira, me mandan unas imágenes de que están acabando con todo en un lugar y yo no me atrevo, ni el Grupo Jaragua tampoco, a asegurarlo si no tenemos la confirmación. Claro. Y de repente es que eso era una cosa vieja o que era en otro lugar. Y entonces yo pienso que hay gente que corre esos riesgos buscando likes. A nosotros los likes no nos gustan siempre porque decimos la verdad. Cao, ¿qué tú quieres decir? Sí, quería agregar y al mismo tiempo aprovechar la presencia de Pedro. Quizá yo he sido uno de los que en los últimos años he recibido mucha influencia de la fotografía de conservacionismo. Yo no la practico, pero yo la consumo de manera permanente. Y conozco a todos los fotógrafos que él mencionó. Quizá mucha parte de mi influencia con Parque Nacional Valle Nuevo viene por Don Ricky y viene por ejemplo, Don Cookie Ferrer, y ese trabajo que se viene haciendo. Y entonces resaltar el hecho de que con el boom de las redes sociales, entonces viene una camada de jóvenes ahí detrás que viene recibiendo ese trabajo que ustedes han hecho durante décadas. Entonces, es como que es un punto neural esa decisión de parte de los profesionales de la fotografía de transmitir, de compartir su trabajo, compartir su conocimiento, para que ante, digamos que la falta del conocimiento ambiental, que lamentablemente
adolece nuestro país, pues por lo menos por algún lado se pueda tener fuentes de conocimientos y principalmente el tema de las redes sociales, que los jóvenes lo consumen muchísimo más que un libro de texto. Esa es la verdad que hay que reconocer. O sea, que quiero resaltar ese trabajo, agradecerlo y al mismo tiempo, pues evidentemente soltar a que lo continúen. Y con la otra pregunta de ahorita de los planes de gobierno, digamos que tuve una pequeñita esperanza, si se puede decir así. Pude colaborar con un partido de la oposición con la parte de los temas ambientales. Y otro partido de la oposición se nos acercó una persona para tratar de convocar reuniones para elaborar la parte del plan, pero eso nunca se dio. Pero en el que sí pudimos colaborar, ya fue depositado ante la Junta y por lo menos lo que vi ahí de la parte ambiental es, vamos a decir que está bien estructurado, se le hicieron muchísimas mejoras y eso da una pequeña intención. Ahora bien, como decía Pedro ahorita, de nada hacemos plasmándolo en un papel, depositándolo ahí, haciéndole una bulla, si a la hora de la verdad no se implementa. La única ventaja que veo con esto es de que si en dado caso unas alternativas o unas decisiones ambientales que fueron propuestas por candidatos no se aplican, pues el programa de gobierno está ahí para nosotros como sociedad civil, con ciertas influencias, decirle, fulano, mire, usted depositó esto ante el órgano electoral, usted se comprometió, usted dijo que iba a hacer esto, y usted no lo está haciendo. O sea, es como que una especie de evidencia que podríamos empezar para exigirle, aunque a final de cuentas no tenga tantos resultados, pero por lo menos le mandamos el metamensaje a la clase política de que estamos vigilantes, de que estamos atentos a las cosas que ellos quieren proponer o que pretenden hacer y estamos atentos también a si la cumplen o si no la cumplen. Excelente. Johan, y bueno, yo creo que no nos queda mucho tiempo, No. pero yo he sabido, y tú tienes varios admiradores dentro de la biología, incluyendo a Ángela y a Sixto, de que tú eres un fan de no solo un fan, sino que tú mismo eres un centro para la divulgación científica, cosa que nos hace tanta falta. Y yo siempre he estado opuesta, quizás porque mi origen no fue en primero llegar a biología, sino que vine desde otra carrera que yo había hecho y siempre me han inquietado los temas socioeconómicos. Entonces, porque nosotros muchas veces hablamos en un lenguaje que es como solamente entre científicos, Sí. pero tú te has dedicado a sacar del tema de ese lenguaje en latín a un lenguaje ciudadano comprensible, y eso es admirable, te lo digo sinceramente. Gracias, Ivonne. Bueno, yo siento que en República Dominicana urge hacer divulgación. Es una necesidad. Ni siquiera es tanto un aspecto de mira, esto es como una carrera viable, sino como que deberíamos de todos volvernos como evangelistas, yo digo, en ese sentido, ambientales. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Claro. Porque hay almas que salvar. Sí. Y es el canal de la televisión dominicana. Claro, pero definitivamente, yo siento que el aspecto de la educación ambiental en República Dominicana no solamente es un tema de currículo en la escuela, sino que si nosotros queremos resolver con el problema ahora, nosotros no podemos esperar a que las generaciones terminen de subir. Las generaciones que se les está enseñando educación ambiental, nosotros deberíamos de tener programas de educación continua para que las personas adultas que nunca recibieron esa información, que son las que tienen la potestad de salir, de decir, mira, vayan y corten tal árbol, hagan tal cosa, porque los muchachos que saben, pero esas personas mayores, nosotros, yo siento que hemos relegado muchas veces a las personas adultas, a las personas que necesitan esa información más que cualquiera. Y yo me doy cuenta todos los días porque yo tengo en mis redes sociales yo llevo una plataforma de divulgación y a veces, como estábamos hablando, el idioma que estamos hablando entre nosotros los científicos y el de la gente normal, común y corriente, no es el mismo. Yo hice un post acerca de que la carne no se debe lavar.
Pero yo vengo desde una mentalidad de que carne para mí son los músculos del animal, porque yo di un mínimo de anatomía. Ahora, cuando una persona que no sabe esas diferencias, yo le digo, no lave la carne, y esa persona se va a comer un mondongo, y para mí, yo digo, eso es una víscera, eso no es carne. Una persona se va a molestar conmigo porque yo le estoy mandando a que haga una cosa que yo entiendo que es antihigiénica. El tema es de que cuando nosotros tratamos de divulgación, tenemos que meternos en la cabeza de la persona que no han tenido las oportunidades educativas que nosotros sí tuvimos. Y tenemos que ser, en un sentido, practicar la compasión, practicar la empatía, meternos en esa situación y decir, ok, ¿cómo yo a esa persona que no maneja el imaginario que yo tengo, yo lo hago entender esta realidad? Y sobre todo, nosotros a veces solemos, sin darnos cuenta, porque es un ejercicio que yo he hecho muchísimas veces, uno se vuelve elitista en las definiciones, en la forma en la que uno comunica, y uno tiene que tener mucho pendiente de que el fin de hacer divulgación no es hablar entre nosotros, es hacer que la gente entienda. Si yo no estoy comunicando de manera apropiada y el mensaje no está llegando, yo fallé como divulgador, yo tengo que hacer comunicación efectiva. Y a nosotros nos urge crear como un sentido dentro de la comunidad ambientalista y dentro de la comunidad científica dominicana de que esto no es para nosotros. Nosotros no trabajamos para nosotros. Nosotros trabajamos para la naturaleza y para la sociedad. Y a menos que nosotros encontremos la forma de llegar a que este mensaje llegue dentro de la sociedad a las personas que más lo necesitan, que son las personas que no tuvieron los recursos para estudiar esto, entonces nosotros no vamos a lograr un cambio a largo plazo. Yo entiendo también que hay carencias estructurales dentro del sistema educativo dominicano, pero que son cosas que se arrastran, son cosas que no vamos a acabar en 1 o 2 días y que a menos que nosotros no comencemos a identificarlas, no las vamos a destruir. Algo que a mí particularmente me molesta es cuando nosotros dimos biología en el colegio, o dimos naturales en este caso. A nosotros nunca se nos habla de nuestras especies endémicas. Dicen la antigua palmera, ahí se acabó. Pero es una biología que está totalmente divorciada de la realidad de la isla. O sea, se habla de los leones, de las jirafas, yo estoy como que eso no tiene nada que ver. De las manzanas. No, en los libros que yo hice, no. No, yo no digo... Ángela, te creemos. Miren, señores, el tiempo se acabó y tenemos que ir cerrando. Entonces, para nosotros hacer educación ambiental comprensiva y que haga que el dominicano entienda su realidad, tenemos que aplatanarla. Sí, tenemos que aplatanarnos. Yo estoy aplatanada, tú lo sabes. Bueno, Ángela, te doy todo el piso para ti sola para despedir este programa. Yo estoy aplatanada hace rato porque yo soy maestra. Sí. Desde que estaba en el museo con Ivonne, recuerdo que a mí fue la única loca que se le ocurrió que los niños de preescolar deberían ir al museo. Claro está, porque mis hijas estaban en preescolar en ese tiempo. Y me encuentro con que en la Plaza de la Cultura no podían ir niños menores de 7 años, o sea, niños de escuela primaria. Digo, ¿pero cómo va a ser? Y entonces, ¿a qué edad es que vamos a empezar? Porque nosotros tenemos el lema que es desde chiquiticos. No, suerte a mi trabajo pionero y el de todos nosotros en el museo en ese tiempo, pues se empezó a dejar entrar los niños de preescolar en grupos pequeños y debidamente planificados. Yo recuerdo eso y después entra, ahora uno va y ve la caterva de muchachitos y qué bueno. Es que las cosas no se hacen si no empezamos. Y en eso estoy de acuerdo con Johan. Hicimos campamentos, ¿te acuerdas? Claro, los campamentos. Y las mías siempre eran las Amazonas. Arriba de una piedra siempre retrataban la mía. Eso ahora del grupo Jaragua. Así es. No, y esos campamentos, mira, para que sepan y no pierdan la esperanza, Johan, yo sé que tú no lo vas a perder, que para poder, por ejemplo, un campamento que empezó hace 25 años y ahora hacemos mini campamentos, de ahí salieron los que dirigen proyectos ahora, directores de escuelas, abogados, a mí se me eriza la piel. Biólogos también. Y la gente, biólogos, y la gente pensaba, y esta gente serán locas explicándole a esos niños
Óyeme, y también, entre comillas, descubrimos que una vez que tú le das las herramientas a esos niñitos que nunca en su vida habían tenido un cuaderno para pintar y un lápiz a color, y de una vez tú le dabas las herramientas, ellos eran igual que cualquier otro niño. Entonces nosotros no nos arrepentimos de haber invertido ese tiempo, porque fíjense, señores, solo defender Bahía de las Águilas y llegar a algún nivel de legalidad nos tardó a nosotros 20 años. Claro. Sí. O sea que hay que Vale construir a largo plazo. Vale la pena un solo árbol, una sola sigua. Vale la pena defender la vida en todas sus maneras, en todas sus manifestaciones, porque estamos defendiendo a la nuestra propia. Entonces, yo lo que quería era terminar con un llamado, porque estamos ahora en un año electoral, estamos en un año de sequía, estamos en un año de pandemia y ahora más que nunca tenemos que hacer un pacto por la naturaleza dominicana. Como se hizo con el 4%, que se hizo que todos los políticos y todos los partidos firmaran y dijeran que iban a hacer el 4%, no importa sea quien gane las elecciones. Yo creo que necesitamos... Tuvieron que hacerlo, así mismo. Ahora así más que nunca, porque si no, nunca vamos a terminar ni salir del círculo vicioso de la falta de vigilancia, de la falta de recursos, de la sinvergüencería de uno, de la negligencia de otros. Y necesitamos romper ese círculo ya, porque como dicen algunos de ustedes, somos más que la mitad de una isla. Y los vecinos no están en una condición que digamos, y sabemos que tenemos que solventar nosotros todas las crisis de la isla completa. Así es. Entonces necesitamos urgentemente, y esto es lo que yo quiero lanzar en este programa, que básicamente es un programa de defensoría ambiental y de denuncia, porque ya nos pusimos de acuerdo al principio que para nosotros no ha habido respiro. Han coincidido un año de sequía, un año electoral y un año de pandemia. Y obviamente tenemos que seguirnos, no podemos cansar. Y esta es mi propuesta para la sociedad y creo que ustedes también están de acuerdo. Totalmente. Gracias por participar. Gracias a la televisión estatal, el canal 4RD, y a su personal siempre dispuesto a apoyar las iniciativas de divulgación, que básicamente esta es una iniciativa de divulgación, y espero que este no sea el último panel ni la última oportunidad. Gracias al grupo Jaragua, Ivonne y Pedro, y a los jóvenes influencers de las redes sociales como Cau y Johan. Muchísimas influencers serios. Claro. Gracias, Franklin. Hasta pronto. Chao.